Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos en una nueva edición de Mejor Energía TV. Estamos en la ciudad de Neuquén, en los estudios de Prima Multimedios. Bueno, transmitiendo esta nueva edición del ciclo semanal que compartimos también a través de 24/7 y a través del streaming de la plataforma de streaming Twitch. Por supuesto, todos estos contenidos que compartimos con todas y todos ustedes habitualmente también en el sitio mejorenergia.com.ar. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a estar transitando la próxima hora con los contenidos que hemos estado preparando y que vamos a compartir con ustedes también desde aquí, desde Vaca Muerta, desde el corazón energético de la República Argentina. En este caso con la mirada política respecto de una coyuntura particular que tiene que ver con el capítulo energético del proyecto de ley de bases, de la ley ómnibus que está impulsando el gobierno nacional de Javier Milei. Y bueno, ¿qué están midiendo también en el escenario de la provincia de Neuquén los legisladores nacionales que están allí en el Congreso buscando esos consensos, buscando esa búsqueda de acuerdos también con los gobiernos del resto de la Patagonia, con sus interlocutores en la Secretaría de Energía, en el Gobierno Nacional, bueno, para ver si esta reedición del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei puede prosperar en el recinto. Bueno, se habla de mediados del próximo mes como un momento para ir construyendo ese marco normativo que, por supuesto, aquí en la provincia de Neuquén tiene ese motivo de desvelo que bueno, cómo va a quedar finalmente ese texto buscando el impulso adicional posible que les venimos reseñando también desde aquí, desde Mejor Energía TV, de Vaca Muerta, tanto en la veta del petróleo como el proyecto de máxima para el gas natural licuado, el GNL. Ahora que, bueno, hubo pronunciamientos importantes también aquí en la República Argentina, en Houston, en Estados Unidos, respecto de los principales proyectos de gas que tiene sobre el futuro también la República Argentina. Bueno, vamos a compartir con ustedes la voz de esos protagonistas, ¿no? De los legisladores nacionales. Entre ellos también, bueno, ese diputado nacional que funciona como una suerte de nexo entre el partido provincial, el MPN, que viene de un traspié histórico el año pasado, pero que conserva representación legislativa allí en el Congreso de la Nación. Bueno, hablo de Osvaldo Giancafilo, el diputado nacional, que también tiene ese buen vínculo con el gobierno neuquino encarnado por Rolo Figueroa, el gobernador que transita algo así como 110 días, 115 días de su asunción allá por diciembre pasado. Estuvimos compartiendo también entrevistas con Giancafilo, el legislador nacional por la provincia de Neuquén, en representación del MPN, respecto de, bueno, qué está mirando, qué está observando de lo que viene, del anteproyecto que, bueno, comienza a discurrir entre diputados de diversas bancadas. Y sin más, nos metemos en la charla que mantuvimos en las últimas horas con Giancafilo, diputado nacional del MPN por la provincia de Neuquén, que nos decía lo siguiente. Osvaldo, muchísimas gracias por este contacto, por bueno, la charla también en Mejor Energía TV. Un gusto poder hablar un poco de los temas de la coyuntura energética, del Congreso, bueno, los temas en el que estás en el día a día. Bienvenido, muchas gracias. No, gracias a vos, Fernando, y buen día o buenas tardes, depende cuándo pasen el programa, a toda la audiencia. Bien, bueno, te propongo arrancar con bueno, uno de los temas clave de los últimos días de la agenda nacional, de la agenda de las provincias, que bueno, está relacionado con la ley ómnibus, con este nuevo proyecto. ¿Qué están viendo de esa propuesta que está haciendo el gobierno nacional? ¿Tenían ciertos avances, algunas observaciones respecto del proyecto anterior? ¿Qué evaluación hacen a priori de este nuevo proyecto, Osvaldo? En principio se disminuye de 600 y pico de artículos a 140, 150. Creo que eso hace mucho más ágil la tarea legislativa. Vemos también con buenos ojos que se haya sacado el capítulo de transición energética, porque ahí se involucraban competencias nacionales con competencias provinciales. Nosotros entendemos que todo lo que hace a la cuestión ambiental tiene que estar ligada a la provincia, más una provincia que tiene Vaca Muerta, la segunda reserva no convencional más importante de gas del mundo, la quinta en petróleo, con lo cual cuando uno habla de una concesión o habla de un contrato, tiene que tener en cuenta todos los estándares ambientales
desde el ámbito provincial, porque si no son escritorios y escritorios que hacen burocrática una gestión que tiene que ser muy ágil cuando se trata de traer inversiones a la Argentina y fundamentalmente cuando se habla de seguridad jurídica. Y en esto, Fernando, no es pedantería, es simplemente decir, y vos que sos un conocedor del mundo energético, Neuquén se ha dado muestras claras estos últimos 20 años, es de seguridad jurídica, de previsibilidad, desde el punto de vista de lo que es la explotación de los recursos tanto gasíferos como también petroleros, con lo cual eso habla claramente de que nos diferenciamos de nación, más allá de que las distintas gestiones nacionales han estado acompañando el desarrollo de esta política de Estado como lo es Vaca Muerta, con lo cual en ese sentido vemos algo positivo en este nuevo proyecto de ley, como así también vemos positivo que se modifique la ley 17319, que es la de hidrocarburos. Ujú. Respecto al capítulo estrictamente energético, una de las claves de Neuquén y del grueso de las provincias de la Patagonia, de la región patagónica, había planteado, bueno, un acuerdo bastante importante respecto del articulado anterior. ¿Hay alguna innovación al margen de la que acabas de señalar? Digo, respecto del debate que se viene, de la discusión que van a estar dando, bueno, en comisiones o en el recinto eventualmente. Mira, nosotros vamos a sostener el mismo esquema, espíritu y lógica que hemos venido sosteniendo desde que asumí el 7 de diciembre del 2023. Nosotros estamos dispuestos a acompañar todo lo que haga las herramientas que necesita el presidente Javier Milei para reconducir una situación económica muy compleja que tenemos. Si bien nosotros decimos claramente que esto se ha heredado de muchos años de mala administración, se recibió una administración con un 220% de inflación, un 50% de pobreza, pero también hay que decir, Fernando, sin entrar en la grieta, porque nosotros no entramos en esa grieta nacional, sino siendo absolutamente objetivos de la provincia de Neuquén, entendemos que esa situación se ha ido agravando en estos meses y que si bien hay indicadores de la macroeconomía que han ido mejorando, hoy la diaria de la gente no es la mejor. Cuando uno ve la góndola versus el poder adquisitivo, claramente se ha visto disminuido, con lo cual nosotros pretendemos dar las herramientas al gobierno nacional para que corrija ese rumbo económico y cumpla con su plataforma electoral que la puso a disposición de todos los argentinos. Esto no significa de ninguna manera un cheque en blanco, con lo cual el límite es Neuquén, la provincia de Neuquén. Y cuando hablamos de la ley de hidrocarburos 17319, nosotros vemos con buenos ojos que se maximice la renta petrolera, que se trabaje no solamente en mejorar las condiciones para que los inversores puedan llegar en materia de extracción, sino también se pueda multiplicar lo que son las inversiones de midstream, ampliar el sector midstream, que tiene que ver ni más ni menos con el transporte de la energía, ya sea gas o petróleo. Clarísimo. ¿Van a hacer alguna propuesta adicional en ese sentido? Estamos viendo ese proceso como sabes, de primera mano de expansión de la producción de petróleo, bueno, con los dos frentes exportadores hacia el Pacífico, hacia el Atlántico, esa opción del gas siempre latente para seguir creciendo al margen de las obras inauguradas recientemente y la, bueno, reversión del gasoducto norte. ¿Están pensando en algún esquema adicional respecto al financiamiento? Hay una postura muy clara del gobierno de Javier Milei respecto, bueno, a la obra pública y cómo deja eso en manos del sector privado. ¿Creen que hay algo para discutir ahí también desde el Congreso? Mira, nosotros entendemos que ha habido un esquema distorsivo de lo que son los famosos fondos fiduciarios, por ejemplo, que nosotros entendemos ahí, hay mucho de lo que tiene que ver con la renta petrolera cuando ingresan divisas y esto se lo queda al Estado Nacional, como pasa con cualquier actividad económica en Argentina, ¿no? Se nutre desde allí los fondos fiduciarios, de esos ingresos. Ahora, también, por supuesto, otros ingresos como el pago de tributos, recaudación propia y demás. Ahora, la realidad es que siempre ha existido una distribución injusta sin contemplar el desarrollo y lo que le aporta cada provincia a la nación a la hora del desarrollo. Hablemos de infraestructura, por ejemplo. El Fondo de Infraestructura para Desarrollo Provincial el año pasado contó con 400.000 millones de pesos en la gestión de Alberto Fernández. Y uno pudo ver ahí cómo de esos 400.000 millones de pesos, 120.000 millones fueron a parar a Chubut, 78.000 millones fueron a parar a Tucumán, 70.000 millones a Chaco, 70.000 millones a Corrientes, Entre Ríos. El 70% de ese fondo fiduciario se trasladó a 10 provincias. A Neuquén le tocó 0 pesos. Con lo cual, ahí es donde nosotros decimos que Neuquén tiene que tener una mirada
importantes desde el punto de vista del desarrollo de infraestructura. Hay que asfaltar la Ruta 5, la Ruta 6, también fortalecer todo lo que son las vías de conectividad en la zona del petróleo. Las 5 y las 6 afectan claramente a Rincón de los Sauces. La verdad, irracional que cuando uno mira el desarrollo de Vaca Muerta y piensa en Rincón de los Sauces, tiene esas dos rutas que prácticamente están detonadas, con lo cual allí tiene que existir una fuerte inversión. Totalmente de acuerdo también en que ese fondo se pueda revisar. Y por otro lado, ya en lo que hace a el desarrollo de infraestructura en la provincia de Neuquén, tanto escolar, viviendas como de salud y vías de conexión en nuestra segunda actividad económica más importante, como lo es el turismo, una industria sin chimeneas, también allí hay que poner el foco y nosotros entendemos que en esas reuniones, en esos momentos de acuerdo que tienen que llegar entre las provincias y el gobierno nacional, el presidente y los gobernadores, tiene que existir una agenda no solamente en lo que hace a la materia fiscal, sino también, por supuesto, en cuanto a la redistribución de los ingresos nacionales para que las provincias como la nuestra puedan tener un desarrollo equilibrado. ¿Cómo se hace en un escenario? Digo, vos estás ingresando en una gestión en el Congreso, meses con el recambio de gobierno, este nuevo periodo en la presidencia, en el gobierno de la provincia de Neuquén. ¿Qué te encontraste en el Congreso respecto a, bueno, a plantear esa conciencia respecto de, por ejemplo, lo que ocurre en la provincia de Neuquén, que está mostrando esos indicadores crecientes de producción, esos niveles récord probablemente a finales de año de inversión de las grandes operadoras, pero al mismo tiempo ese desafío de, bueno, flujos migratorios constantes, necesidad de obra pública, presión sobre la oferta de viviendas, esas obras de infraestructura que vos reseñabas? ¿Está identificado, bueno, entre tus interlocutores en el gobierno, en tus pares de bancada? ¿Lo ven así o dicen, bueno, Vaca Muerta, ustedes tienen una nueva versión de las joyas de la abuela y tienen con qué arreglarse? Bueno, te encontrás con una realidad que es esta que vos marcás. El centralismo porteño mira solamente lo que aparece en un diario de economía o en un suplemento de economía o en un suplemento de energía. No mira la otra realidad que es la social. Eh, Neuquén es cierto, tiene la segunda reserva de gas no convencional más importante del mundo y la de petróleo. Claramente, en quinto lugar la de petróleo. Lo que digo es, a todas luces pareciera ser que es una provincia con riquezas, pero no hay que recordar que cuando uno liquida un barril de petróleo, a la provincia le ingresa el 12% de ese valor de barril de petróleo. O sea, no es que es todo para Neuquén, se queda una gran parte de la nación también. Entonces, lo que nosotros decimos allí es que Neuquén no solamente se tiene que hacer cargo del crecimiento vegetativo propio de una provincia como la nuestra, sino también se tiene que hacer cargo de esas corrientes migratorias que, lejos de encontrar un futuro mejor en sus provincias, eligen la provincia de Neuquén porque aquí sí hay futuro. La realidad es que eso luego impacta en la matrícula escolar, eso impacta en el sistema de salud, eso impacta también en el sistema de seguridad, porque muchos de los fenómenos del delito nuevo o ese nuevo alcance que tiene, delito como el narcotráfico, por ejemplo, está llegando a Neuquén y claramente necesitamos reforzar nuestro esquema de seguridad, ni que hablar de la infraestructura que se ve claramente también deteriorada a partir justamente de la gran afluencia de turistas que muchas veces tenemos en la provincia, pero en lo que hace al desarrollo de lo que es Vaca Muerta, no solamente las operadoras, sino también las empresas prestadoras de servicio generan un gran uso de esas vías de comunicación, las cuales tienen que ser recuperadas en algunos casos o tenemos que hacer rutas nuevas. Entonces yo me he encontrado con un escenario donde se conoce una parte de lo que sucede en Neuquén y que tiene que ver justamente con eso que son grandes titulares, el desarrollo de Vaca Muerta, el récord de producción de gas, el récord de producción de petróleo. A veces también se habla de la recaudación y yo muchas veces, Fernando, en Buenos Aires digo, miren, aquí no solamente hay que contemplar los ingresos que tiene la provincia, sino también la gran demanda que surge en una provincia que es joven y que lejos de tener esa infraestructura que necesita para el desarrollo, le falta mucho por hacer. Es clarísimo este punto, Osvaldo, también. Te quería preguntar respecto de la cuestión de las hidroeléctricas, ¿no? Debate que se viene postergando sucesivamente en el gobierno anterior, planteo histórico en tándem de Neuquén, de Río Negro, del resto de las provincias de la Patagonia.
respecto de este recurso clave para el suministro energético de Argentina. ¿Qué posición tenés respecto, bueno, a un debate postergado nuevamente, la prórroga de las concesiones otorgadas en los años 90, bueno, con un plazo adicional en el último tiempo dictaminado por la Secretaría de Energía? ¿Qué hay que hacer con las hidroeléctricas? Bueno, en eso también hay una postura muy clara y estamos trabajando en sintonía con el gobierno de la provincia, no solamente de Neuquén, sino también de Río Negro, ¿no? Aquí hay que decir de que ha tenido un esquema injusto, teniendo en cuenta el nivel de usuarios que tenemos en la provincia de Neuquén. Somos productores de entre el 24 y el 25% de la energía eléctrica del país. En aquellas concesiones que se otorgaron antes de la modificación de la Constitución Nacional del 94, donde las concesiones las otorgó el Poder Ejecutivo Nacional, y está claro que hoy se produce un esquema, si se quiere, de tensión, porque las provincias queremos que se aplique la Constitución del 94, y más allá de esta discusión que existe, ¿no? Sobre, está bien, ustedes tienen el agua, pero el salto de agua y el aprovechamiento del mismo a partir de la instalación de infraestructura o la colocación de turbinas no tendría la posibilidad del desarrollo de la energía eléctrica. Pues bien, estamos de acuerdo. Lo que también hay que decir es que si no estuviera el agua, tampoco podrías instalar esa infraestructura que genere el salto de agua para generar energía eléctrica. Y a mí me parece esa una discusión infantil. En definitiva, todos sabemos de lo que estamos hablando. Si no, es como el perro que se quiere morder la cola. Y a mí me parece que acá hay una discusión sobre cuándo nos sentamos a discutir este tema. Y aquí es donde creo que la nación tiene que tener una apertura. Definitivamente tiene que sentar a los gobiernos provinciales y poder dialogar sobre este tema. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? El agua es un recurso estratégico, el agua dulce es un recurso estratégico a nivel mundial, no solamente en la provincia de Neuquén. El aprovechamiento de nuestros ríos naturalmente tiene que ver con un impacto muy importante en el desarrollo de energía. Neuquén paga tarifas, nuestros vecinos, vecinas, tarifas irrisorias cuando vos las comparás con la provincia de Buenos Aires o Capital Federal. Nosotros, lisa y llanamente, estamos financiando la climatización en el verano de grandes superficies. Cuando uno mira la factura de luz de provincia de Buenos Aires o de ciudad de Buenos Aires y compara con una de la provincia de Neuquén, nos damos cuenta rápidamente de que hay una situación injusta, que tiene que ver concretamente con el transporte de la energía, más allá de los tecnicismos que después se puedan llegar a plantear. La realidad es que Neuquén supo tener una tarifa Comahue y supo tener claramente una diferencia importante en favor de los usuarios neuquinos en cuanto a lo que era la tarifa eléctrica. Y eso se modificó a partir de la década del 90. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es lisa y llanamente, primero, participar de lo que va a ser la definición de cómo se van a otorgar esas nuevas concesiones, en todo caso, si es necesario armar un esquema tripartito, si lo vamos a desarrollar a partir de una empresa estatal mixta. Bueno, son muchas las variables que existen, pero aquí, Fernando, lo que hay que decir es que primero tiene que existir la clara decisión política del gobierno nacional de sentar a las provincias en esa discusión. Tema ganancias, ¿qué estás viendo en este momento del debate político? Bueno, una propuesta que está haciendo una tensión sobre ese tema central en las provincias productoras de hidrocarburos, que algunos de los sueldos más altos en promedio del país, también algunos de los costos más altos, también o los más altos del país en toda la cadena de servicios, en alquileres, en insumos. ¿Qué ves de esa discusión entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional y cuál es tu postura personal al respecto? Fernando, ninguna discusión aislada y descontextualizada es buena en un país que no tiene un criterio tributario armonioso, no tiene un criterio de recaudación armonioso, no tiene un criterio laboral armonioso, no tiene un criterio a la hora de otorgar seguridad jurídica armonioso. Creo que Argentina no le ha dado al mundo, eh, desde el punto de vista de la previsibilidad política, económica, social y jurídica, las herramientas para que se pueda llegar a invertir a la Argentina, con lo cual todo eso termina generando un escenario o una tormenta perfecta para la grave situación económica que hoy tenemos y la grave situación social que hoy tenemos. Entonces, esa lógica y espíritu recaudatorio, creo que si no tiene un norte y no tiene un equilibrio y una consonancia con otros elementos que hacen al desarrollo de las provincias argentinas,
inclusive teniendo en cuenta las provincias que producimos lo que consumimos, teniendo en cuenta las zonas desfavorables. Yo te voy a dar un ejemplo. Es absolutamente injusto lo que sucedió en el año 2021 cuando la ley 25.565, que planteaba las zonas frías, por ejemplo, Neuquén claramente es una zona fría, como lo es la Patagonia, como lo es la Puna, con 600.000 usuarios que se veían beneficiados con esta tarifa de zona fría por tener temperaturas en invierno bajo cero, lo que naturalmente provoca un mayor consumo en una provincia que produce el 70% del gas, o si contemplamos toda la Patagonia, el 98% del gas de la Argentina, y a partir de una decisión de un legislador nacional de provincia de Buenos Aires, que en realidad es originario de Santa Cruz, Máximo Kirchner, planteó ampliar la zona fría a Buenos Aires, a Córdoba y a Santa Fe. Eso dio origen a la ley 27.437 y pasamos de 600.000 usuarios beneficiados a 4,5 millones. Eso fue claramente una decisión política que tenía que ver no con la fundamentación de la zona fría, sino con una fundamentación claramente electoral. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando uno va a ganancias o cuando uno va al impuesto de las ganancias sobre los salarios y no hace un análisis global de todo el esquema económico, financiero y recaudatorio de la República Argentina, vamos a entrar en un problema. ¿Por qué? Porque nosotros en Neuquén consideramos, y ya hay legislación provincial considerada en este sentido, teniendo en cuenta todos esos esquemas distorsivos nacionales, nos hemos visto en la obligación de plantear que los salarios en la provincia de Neuquén no pagan ganancias. Entonces, en eso tenemos una postura clara, Fernando. Nosotros no vamos a acompañar un proyecto de ley de estas características para retrotraer una decisión que ya en su momento, el año pasado, en la gestión de Gutiérrez, con la conducción en la legislatura de Marcos Cotman, Neuquén eliminó lo que fue este mínimo imponible a la hora de liquidar salarios y que tiene que ver claramente con el impuesto a las ganancias. Estamos dispuestos a discutir en términos globales y generales todo el sistema tributario argentino, el sistema político argentino, el sistema económico argentino. Digo político también porque allí está en discusión, por ejemplo, lo que tiene que ver con eliminar las PASO, por ejemplo, en las elecciones de medio término o las elecciones presidenciales. También ese es un elemento, me parece, que hay que ponerlo en discusión. Creo que hay un consenso mayoritario de que la PASO significa un gasto más en la política, pero bueno, son discusiones que me parece que tienen que ver con un todo integral y no descontextualizar, porque si no aquí quedaría también nuevamente ese esquema de amigo-enemigo. No estamos de acuerdo con el desarrollo del país. Sí, estamos de acuerdo con el desarrollo del país, pero tiene que haber equilibrio fiscal, equilibrio en la recaudación y fundamentalmente equilibrio en la distribución de la riqueza. Y bueno, te traigo un poquito acá la política local, si bien obviamente estamos hablando de temas que tienen que ver con Neuquén, pero el sector energético nos impone esa agenda de vínculo, por supuesto, todo el tiempo nacional y global. Eh, ¿Qué está sucediendo en la interna del MPN con cuestionamientos de parte de sectores políticos de la lista azul y blanca, encabezada por el gremio petrolero, por la conducción del gremio petrolero, a la conducción actual de Omar Gutiérrez, de Jorge Zapac? Hemos visto también reuniones bueno, de seccionales, te hemos visto a vos también protagonizando esos encuentros. ¿Cómo estás viendo la vida partidaria en este momento? ¿Qué están proyectando luego de, bueno, el resultado de la derrota electoral del año pasado? Contanos un poco ese escenario que estás analizando en este momento. La movilidad propia de un partido que más que partido es un movimiento, ¿no? Nosotros entendemos junto a un grupo importante de dirigentes de la provincia que hay que activar el debate sobre lo que le está pasando a la provincia de Neuquén, sobre lo que está pasando en el país. Hay temas de realidad que tienen que ser analizados y escuchados. Nosotros no solamente estamos manteniendo reuniones con compañeros y compañeras del partido, sino también estamos abriendo estas reuniones a otros sectores de la comunidad neuquina, porque si hay algo que creo que al partido le faltó en estos años es escuchar, es poder ir a un mano a mano, donde más que hablar y llevar adelante un monólogo, la gente pueda expresarse y manifestar lo que está viviendo, lo que está pasando. En definitiva, somos ciudadanos. Creemos que en ese sentido todo lo positivo que se pueda generar en función de ese debate interno es muy bueno. Que tanto Marcelo Rucci, un dirigente de muchos años del partido, dé su opinión, como la puede dar Omar Gutiérrez, como presidente del partido, el propio Jorge Zapac como presidente de la convención, Mariano Gaido como intendente, otros intendentes también. Recordemos que tenemos a Manuel San Martín en Andacollo, tenemos a Carlos Saloniti en San Martín de los Andes, a Carlos Cotman
en Zapala, a Julio Hernández en Piedra del Águila o a Perla Díaz en el caso de Picunlofú, o sea, dirigentes que tienen una trayectoria, Carlos Casteblanco también, exintendente, Juan Sepúlveda, diputado provincial por Cutralcó, Patricia Fernández de Cenillosa. O sea, creo que hay dirigentes que están en condiciones de ir proyectando ese futuro. Yo sí no acuerdo, Fernando, con que aquí del partido se tenga que ir alguien. Nosotros no estamos en condiciones de expulsar ni de echar a nadie. Creo que hay que respetar los procesos democráticos, pero hay que ser muy respetuosos también de la realidad que estamos teniendo hoy. Mira, yo te voy a dar un dato. Ayer por la mañana atendí a un grupo de personas ligadas al mundo empresarial y comercial de la provincia de Neuquén, en mi calidad de diputado, pero también como dirigente del MPN. Y es impresionante la carga tributaria que tienen los privados. Impresionante, o sea, a veces pareciera ser que trabajan para el Estado, para pagar tributos. Y eso generalmente, cuando uno habla de presión tributaria, conspira, por ejemplo, contra el trabajo registrado, porque muchas veces blanquear un trabajador impacta severamente desde el punto de vista tributario en las cuentas de los empresarios o de los comerciantes, y eso no genera de alguna manera una variable que tenemos en el país, donde hay mucho trabajo en el sector privado, pero no todo está registrado. Entonces, escuchar, por ejemplo, eso para poder llevarlo a Buenos Aires y ponerlo en la mesa de discusión sobre lo que es la reforma laboral, sin que los trabajadores signifiquen que en este sentido pierdan derechos de ninguna manera, sino apoyar al empresariado, al emprendimiento local, para que de alguna manera esa presión tributaria se la saquemos para que eso pueda generar trabajo. Eso también es movimiento popular neuquino, no es solamente hablar del sector público, sino también hay que dialogar con el sector privado. Con lo cual nosotros estas reuniones que estamos llevando adelante no van en contra de nadie, sino que aspiran efectivamente a generar un espacio de debate previo a lo que va a ser el año que viene, porque ¿sabés qué va a pasar, Fernando, si esto no lo hacemos este año? El año que viene la gente nos va a decir nuevamente, ustedes aparecen solamente cuando hay elecciones. Entonces hay que dar el debate hoy, hay que escuchar hoy, y si eso significa alguna crítica, Fernando, bienvenido sea también. Osvaldo, muchísimas gracias por el tiempo, por la charla, por la entrevista. Bueno, un gusto poder tener de primera mano tu mirada respecto a este momento tan importante para Neuquén, para el país. Bueno, esos debates que te están tocando también encarnar en representación también en buena medida de la provincia de Neuquén ahí en el Congreso, y seguramente vamos a retomar el contacto porque, bueno, se viene una agenda también muy importante en los próximos días y en los próximos meses. Como siempre, un gusto, ¿eh? Muchas gracias. No, Fernando, gracias a vos y buenas tardes a toda la audiencia. Bien, ahí pasaba Osvaldo Giancafilo, diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino, dando sus consideraciones respecto del proyecto de ley ómnibus que está impulsando el Gobierno Nacional. Bueno, cuáles son esas miradas que tiene aquí la provincia de Neuquén en buena medida, que se están trasladando allí al rebote que tiene en el Parlamento argentino este debate, bueno, respecto del capítulo estrictamente vinculado a al mundo energético, pero también con ese pronunciamiento importante también en medio de los posicionamientos del Movimiento Popular Neuquino, que ya comienza a mirar ese recorrido, ese itinerario de elecciones de medio término hacia el año próximo, con esas tensiones que hemos estado viendo y que compartimos también en el programa anterior aquí en Mejor Energía TV. Bueno, se nos fue nuestro primer bloque de este programa número 77, que compartimos con todas y todos ustedes a través de 24/7, a través de la plataforma de streaming Twitch y de nuestra plataforma mejorenergia.com.ar. Hacemos nuestra pausa, nuestra tanda y ya regresamos.